está tirándose a YouTube de 10 segundos y empieza. Empezamos. Hola, muy buenas tardes, amigos y amigas de la Trienal. En nombre del equipo Trienal les doy la bienvenida y les agradecemos a ustedes su presencia en este lanzamiento del libro Paisajes Ancestrales del Fin del Mundo, obra del reconocido arquitecto penquista Sergio Beresfeld, en el marco de las actividades de preparación de la Trienal Sur del Mundo 2021, Ciudades Humanas, evento a desarrollarse entre el 2 y el 7 de noviembre próximo, que tiene como propósito generar un espacio de conversación sobre el desarrollo y los desafíos de la ciudad intermedia, que por su escala está llamada a avanzar hacia la sustentabilidad y a ser más humana y preocupada del bienestar cotidiano de sus habitantes. La Trienal Sur del Mundo 2021 es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Convocatoria 2020, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y está impulsado por el Colegio de Arquitectos de Concepción y las carreras de arquitectura de las universidades de Concepción, del Biobío, del Desarrollo y San Sebastián. Damos inicio a esta actividad con el mensaje del presidente de la Trienal Sur del Mundo 2021, el arquitecto Claudio Arce. Hola, buenas tardes. Yo saludar hoy a esta visita y a este primer evento que tenemos como lanzamiento del libro, que es una nueva sección de la Trienal. Para nosotros, como equipo, es un placer que el libro que estamos lanzando sea el libro de nuestro curador, que además es un bellísimo libro, maravilloso en todo sentido, que cuando lo recibí, lo revisé de lado a lado, me di cuenta que tenía esa forma de interactuar, descubrí todo un mundo que no conocía, me maravillé en cada hoja, me detuve, tuve que agarrar todo tipo de, buscar una pantalla grande de computador y empezar a buscar lugares y decir, ahí quiero estar, quiero ir ahí, es decir, es de esos libros motivantes en un tiempo y es parte de una parte de nuestro país que muy pocos conocemos y que tenemos ganas de volver e ir a recorrer nuevamente. Así que solamente eso, quiero decir que vamos a tener varios lanzamientos más de libros, que queremos que esta sea una nueva práctica la Trienal, y es acercar todas estas creaciones que se están dando al ámbito de este evento que queremos que reúna no solamente la arquitectura, las visiones urbanas, las visiones de ciudad, sino también ese otro espíritu creativo que está tanto en el mundo de la arquitectura como en el mundo de este país completo. Así que muchas gracias. Gemani, creo que se pronuncia así, a Paulina, a Carolina, a Ricardo, a César Albial, presidente de la delegación que nos acompaña, al equipo integrado por las dos Claudias, por Pablo Altiques y por todo el resto que nos están en este momento, y en especial a Sergio. Gracias por esta oportunidad de presentar este libro y gracias de verdad por tu libro. Quiero pedir solamente, estuve buscando el lenguaje Sednan, es muy difícil y pido permiso para pronunciar una palabra que probablemente me vaya a equivocar, pero que dice, y que la está en el libro, Sergio, que dice, ya tai quien, creo que está bien dicho, ¿no? Por ahí más o menos, que quiere decir gracias. Así que eso, muy bienvenido, bienvenido Rodrigo, éxito, ¿ya? Los dejo. Gracias, Claudio, por tus palabras. Continuamos con este evento de la Trienal Sur del Mundo, Ciudades Humanas, que apunta a reflexionar y a generar debates sobre el desarrollo y los desafíos de la ciudad intermedia, contexto en el cual se enmarca la muestra a desarrollarse la semana del 2 al 7 de noviembre, en la cual los invitamos a ser parte. Pueden informarse en nuestra página web www.trienal.cl o trienalsurdelmundo.cl, donde encontrarán las bases de participación y las categorías, las 3 categorías: profesional, universitaria y ciudadana, en las cuales los animamos a participar. Recordarles también que todos podrán seguir este evento en vivo a través del canal YouTube Trienal Sur del Mundo 2021 Ciudades Humanas. Y ahora, dando ya inicio a nuestra actividad de hoy, quiero dejarlos con el periodista, fundador y conductor del programa radial Santiago Adicto,
Rodrigo Gündelman, quien conducirá la conversación con nuestros excelentes invitados de hoy. Adelante, Rodrigo. Rodrigo está, como dicen, muteado. Sí. Perdón, repito todo. Vas a tener que partir de nuevo. Sí. Parto de nuevo. Un error muy amateur, pero bueno, son cosas que pasan en estos tiempos. No, quería darle las gracias a Claudia y por supuesto, Sergio, agradecerte por el honor de haberme invitado a poder compartir esta tarde con ustedes y hablar de este emocionante proyecto. Yo creo que hablar de un libro creo que queda corto, este emocionante proyecto tan completo, tan complejo, tan simple al mismo tiempo, tan profundo, que se llama Paisajes Ancestrales del Fin del Mundo. Quiero contarles a quienes nos están viendo que hoy día vamos a tener un conversatorio con Gemani Molina, que es la presidenta de la Corporación CELCAM de Chile, así que primero que todo, Gemani, bienvenida. Yat Aikenka. Muy feliz de estar acá. Qué bueno, qué lindo que se tenga la posibilidad de mostrar más veces este libro, ¿no es cierto? Y abrir esa brecha para, en general, todos los que quieran conocer el territorio y conocer también un poquito más de nuestra cultura. Así que muy agradecida por esta invitación. Gracias a ti, estaba Gemani. muy bien dicho, Yat Aiken. Yataiken, exactamente. Gracias, Gemani. Vamos a estar conversando también hoy día con Miguel Launer, Premio Nacional de Arquitectura 2019, que se va a integrar a la conversación cuando termine otro evento en el que está Miguel Launer, muy requerido todo el tiempo y todos los días, pero ya va a estar con nosotros. Vamos a estar también conversando, por supuesto, con Paulina Jarpa, editora de este libro de la editorial STUQ, que inmediatamente además nos va a compartir algunas palabras, así que todavía no la voy a saludar. Vamos a estar también, ya estamos, digamos, pero vamos a estar conversando con Carolina Catrón y Ricardo Azócar, del estudio Azócar Catrón de Concepción, destacado estudio que se ha hecho cargo del diseño de este precioso libro. Así que Carolina y Ricardo, bienvenida, bienvenido. Gracias. Hola. Un gusto. Bueno, por supuesto nos va a acompañar el protagonista de la jornada, el Premio Nacional de Urbanismo y autor del libro, Sergio Bersville. Sergio, un placer saludarte. Después te voy a pedir que te explayes un poquitito, pero quiero partir simplemente diciéndote muy buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, y saludar a todos quienes nos están acompañando acá en esta conversación que esperamos sea interesante para poner los valores que queremos representar y que están representados en el libro, y a todos los que nos están escuchando, siguiendo, y gracias, ¿no? Fantástico. Démosle entonces el espacio a continuación a Paulina Jarpa para que nos haga una pequeña presentación de lo que fue la aventura de trabajar y lanzar Paisajes Ancestrales del Fin del Mundo. Paulina Jarpa, por favor. Hola, gracias Rodrigo por las presentaciones y por dar inicio a esta actividad, ¿no? Más que nada yo para partir y poner como en contexto quiero hablar sobre las particularidades que tiene este proyecto, el libro. Y bueno, primero que nada, lo medular es mencionar que se trata de un trabajo que está dedicado al pueblo Selknam y a su puesta en valor, ¿no? Y que desde allí es una invitación a mirar un determinado territorio, un territorio que fue asolado de manera tremenda, ¿cierto?, en su momento, y que a través del libro tenemos la posibilidad de verlo con ojos puestos en su belleza, en su valor como paisaje austral, ¿no? Y el libro, que no es menor como dato, ¿no? Es como fundamental entender esto, es un trabajo que al autor, a Sergio Bersville, le lleva 15 años de travesías,
de viajes, de toma de registro. O sea, cada una de estas travesías es un viaje a tomar conocimiento, a registrar a través del dibujo y de la fotografía también este territorio. Por lo tanto, se transforma en un gran registro por el tiempo en que se desarrolla y por la información que se compila. Y esto es importante también saber que lo permite el estado no puedo decirlo, el estado inalterable, más bien del territorio, ¿no? Que está ahí, este paisaje permanentemente, y si bien van pasando las estaciones, va cambiando de color a través de las estaciones, del día, de la noche, y qué sé yo, del clima, está ahí de manera inalterable y permanente. Y lo súper valorable es Perdón, voy a interrumpir. El problema es de Paulina. Particularmente significativo de arquitectura que estén contados a través del dibujo a mano alzada. Sí, es más el material que hay bibliográfico dando la comunicación, porque quizás lo que se puede hacer es apagar las cámaras. ¿Me escuchas? Paulina, dale. Probablemente el problema era mío y por eso pregunté, porque no tenía claro si te estábamos escuchando bien o no, pero parece que no te preocupes, tú sigue adelante, por favor. Vale, no, entonces retomando, lo que decía es que pocas veces está la posibilidad de contar con con material que esté construido, un libro que esté construido a través del relato a mano alzada, ¿no? Hay libros de dibujo, de planos, de fotografías, pero construir un libro a través del croquis y tener acceso en tu biblioteca a que exista este tipo de bibliografía es bien escaso, o por lo menos lo es en Chile y en Sudamérica en general, ¿no? En la región latinoamericana. Por lo tanto, eso es súper importante a considerar en este caso, que el relato se toma la opción de narrar este libro a través del dibujo, ¿no? Y que es una forma en que nos comunicamos los arquitectos y la gente que está vinculada con el diseño y que tiene también el valor de que como dibujo es como una forma de expresión tan antigua, ¿no? El arte rupestre es registro de esto, en culturas que son súper milenarias y antiguas, que es el caso del pueblo Selknam. Es una forma de comunicarse, un lenguaje que lo hace universal, entonces esa posibilidad de globalizarlo lo hace llegar a todos, ¿no? Nos posibilita el acceso. Y bueno, por último, en el contexto en el cual nos encontramos hoy día, que es tener la posibilidad de conocer y presentar este libro a través de la Trienal del Sur del mundo, que es la primera Trienal que se celebra en nuestro país, es súper notable el que esta Trienal, que va a ser un espacio de arquitectura y de urbanismo, que se va a abordar desde el sur de América, desde el sur de Chile, desde un territorio que se vive desde el paisaje, ¿cierto? Como el principal protagonista para que se acojan nuestras ciudades en el sur del país. El norte tiene otro paisaje, ¿no? Pero nosotros acá al sur contamos con bosques magníficos, con sierras, con montañas, con cuerpos de aguas que son también grandiosos y que no podemos dejar de poner en valor y reconocer lo fundamental que tiene este proyecto editorial que pone en escena Sergio Beresford y que va más allá del registro de estos hitos geográficos, sino que lo que busca es que estos hitos sean reconocidos, que sean bautizados, que cuenten con nombre. Ahora vamos a entrar más en materia y a conocer más de estos detalles, pero es como abrir este paisaje
a todos los viajeros, habitantes, estudiantes. Oye, ahora estoy con una lluvia acá que se muere en lo fuerte, se me mueve el techo con lo fuerte que está, que es parte de esto mismo, ¿no? de nuestro paisaje y nuestro clima, los viajeros a los mismos habitantes del territorio magallánico, en la Patagonia. Paulina, estamos teniendo alguna interferencia de tu comunicación. Si nos estás escuchando, te sugiero que apagues la cámara y solamente dejes el micrófono, porque no te estamos escuchando en este momento. Se me cortó ahí. Ahí sí, te No sé si sugiero en que estos apagues la cámara. Está complicada la comunicación con Paulina, la hemos perdido, pero bueno, ha dado gran parte de... Dame un segundo. ¿La recuperamos a Paulina? ¿Nos escuchas, Paulina? Yo los escucho bien, sí, te escucho perfecto, Rodrigo. Y ustedes Ya, a mí ahora de vuelta. Ya apagaste la cámara, seguramente ahora te vamos a escuchar muy bien. Déjame aprovechar. Que por último para... Miguel Launer se ha integrado recientemente. Sí. Don Miguel, bienvenido, muchas gracias. Igualmente, con mucho gusto. Fantástico, maravilloso tenerlo con nosotros. Paulina, por favor, estabas hablando, por favor cierra, digamos, tu introducción porque es súper interesante, pero era importante avisarte que no estábamos escuchando lo que nos estabas diciendo. Sí, no, voy a retomar desde el cierre precisamente, que en el fondo no sé si alcanzó a entenderse todo, a transmitirse todo, pero es como decir que, para terminar, que en el contexto en el cual nos encontramos hoy día, que es el de una primera Trienal de Arquitectura y Urbanismo que se aborda desde el sur de América, de Chile, un territorio que se vive desde el paisaje como el principal protagonista, ¿cierto?, para que sea acogido, para que sean acogidas nuestras ciudades en el sur del país, que son en el fondo ciudades que tienen la particularidad de contar con un contexto, con un entorno que está lleno de bosques, de sierras, de montañas, de cuerpos de agua que son también grandiosos y que desde ahí las habitamos. Y no podemos dejar de poner en valor esto y reconocer lo fundamental que tiene el trabajo, el proyecto editorial de Sergio Beresville, porque va más allá del registro de estos hitos geográficos, sino que busca a ciencia cierta que estos sean reconocidos, que sean bautizados, que ahí vamos a ir viendo de qué trata esto, con estos cuerpos de agua, las lagunas, las cumbres que contiene el libro, y que en el fondo buscan ser nombrados, ¿no? Porque son innóminos en este minuto, cuentan con un nombre genérico que ahí Sergio va a explicar más después, pero que se refiere a la cordillera Darwin, y que en el fondo da acceso a que tanto los viajeros como los habitantes del territorio austral de Magallanes, ¿cierto?, puedan distinguirlo. El libro va a contar con herramientas para que tú puedas viajar solamente de manera gráfica al leer el relato a través del dibujo, sino que con estos códigos QR que el libro tiene y que te transportan al ir linkeando cada uno de estos hitos a cada uno de estos maravillosos lugares, ¿no? Estos maravillosos hitos. Y que en el fondo el libro va a dar acceso a través de este ejercicio a que tú puedas en el fondo verlos en un mapa y que sean parte de nuestra cartografía, y que esto derive también en la conformación, que es lo que busca Sergio, ¿no?, que está haciéndose todas las gestiones ahí legales y administrativas para que el libro se constituya en un parque, que es más allá esto de contar con un libro, sino que hay un sentido mucho más altruista en la construcción de este relato y en el legado que deja. Es eso, ha sido para la editorial un verdadero honor poder participar de este proyecto. Sergio es un ser humano maravilloso y nada, súper agradecido del libro, de su contenido, de Sergio y el tremendo equipo que armó también en conjunto con los proyectistas gráficos, que son los talentosísimos arquitectos, la Carolina Catroni y
y Azócar, ¿no? Ricardo Azócar, eso. Muchas gracias y espero que nos entretengamos ahora con este conversatorio. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Paulina Jarpa, editora de este libro, de este proyecto, de esta aventura de muchos años que se traduce en esta obra de Sergio Bersfield. Voy a partir presentando con una muy pequeña biografía a Sergio, autor del libro, justamente con la biografía que está aquí en las últimas páginas del libro. Sergio Bersfield Rada es arquitecto y doctor en urbanismo del Karlsruhe Institute of Technology de Alemania. Nació en la ciudad de Punta Arenas, Chile. Es académico e investigador de diferentes universidades, autor de más de 30 artículos y libros sobre ciudad y desarrollo urbano. Es profesor de diversas universidades chilenas y extranjeras. Ha recibido numerosos reconocimientos y premios por su labor profesional y docente, ocupando cargos relevantes en proyectos de urbanismo. Es presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano de Chile. El año 2014 recibió el Premio Nacional de Urbanismo de Chile y se define por sobre todas las cosas como magallánico, amante de la naturaleza y aficionado al dibujo. Todas cosas que tienen mucha relación con este proyecto. Sergio, Paisajes Centrales del Fin del Mundo parte con esta reflexión, esta dedicatoria, ¿no? Dedicado a las miles de víctimas del Holocausto Selknam. Si alguien pensó que Tierra del Fuego es una tierra despreciable y miserable, como dijo Charles Darwin, si alguien pensó que el pueblo Selknam había desaparecido, si alguien pensó que en la Tierra no quedan lugares por descubrir, este libro podría cambiar esa opinión. ¿En qué momento estas aventuras en familia, que van cada vez atreviéndose a alejarse un poco más, a explorar un poco más, y pasan los años y siguen explorando en la cordillera de Darwin, ¿no? Con este nombre tan indiscutible, especialmente después que uno lee tu libro? ¿En qué momento estos viajes, esta exploración empieza en tu mente a transformarse en un proyecto que puede ser publicado, que puede implicar vincularse con la corporación Selknam, que puede llegar a ponerle nombres a lugares a los que la historia los había borrado, cuando la aventura empieza a transformarse en este ejercicio de reflexión que lleva a que hoy día tengamos en las manos esta joyita, este tremendo trabajo que estamos lanzando hoy día en el marco de la Trienal? Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por esa tremenda presentación. Y nada, respecto de tu pregunta, antes de entrar en ella, quisiera contar que este es un proyecto, aunque suene redundante, no personal, sino que es un proyecto que ha sido posible por muchos de los que afortunadamente hoy día nos están acompañando. Y lo quiero decir porque creo que acá no hay méritos individuales, sino que efectivamente es un privilegio haber podido trabajar con Gemani Molina, que es la presidenta de la corporación Selknam, a quien yo siempre le digo que este libro es gracias a ella, si no, no existiría. Siempre niega con su gesto técnico, pero insisto en que es así. Como también de Ricardo y Carolina, que entregaron lo mejor de sus talentos desde el punto de vista creativo, como también es el caso de Paulina, que creyó en este proyecto como editorial, y a ti también, Rodrigo, porque tú has sido un gran comunicador y entusiasta de este libro, y me parece que eso merece un profundo reconocimiento y agradecimiento. Y a Miguel Launer le tengo una cosa preparada también, porque Miguel es muy inspirador en este trabajo, porque Miguel no solamente es un notable arquitecto que ya es parte de la historia de Chile, sino que también vivió un cautiverio, prisionero en Isla Dawson, vivió esos territorios de la Patagonia desde el dolor, como probablemente lo vivieron muchos integrantes de los clanes Selknam, que fueron deportados a las misiones de San Rafael, precisamente en Isla Dawson. Y además, pocos saben que es un gran dibujante. Entonces, tengo una sintonía y me siento muy inspirado por su trabajo. Y voy a comentar también una infidencia, que tenemos una pequeña competencia con Miguel, quien dibuja mejor los árboles,
pero la verdad es que yo me rendí ante esa competencia porque los dibujos de Miguel son extraordinarios y pocos los conocen, ojalá puedan ser difundidos y conocidos. Así es que, Miguel, mi reconocimiento por toda esa inspiración. Bueno, contarte, Rodrigo, que en algún minuto esto se desencadena, ¿eh? Y yo no, a veces he tratado de ver en qué minuto una historia que es muy personal de viajar a Tierra del Fuego. Yo soy magallánico y me siento llamado por la tierra cada vez que puedo, y por el dibujo porque es una afición, y por la naturaleza, sobre todo aquella naturaleza que está intacta, ¿eh? Es un privilegio haber nacido en un lugar donde están los últimos relictos de la naturaleza, de la tierra, yo diría, intactos, y poder presenciarlos, recorrerlos. Y bueno, y en algún minuto estos viajes me hicieron caer en la cuenta de que los lugares que yo estaba dibujando y visitando eran desconocidos para la mayoría de los chilenos, y por cierto, si es para los chilenos, también para el resto del mundo. Entonces, me asistía como una enorme responsabilidad de alguna manera de retratar estos paisajes con esa emoción de saber que probablemente eran dibujados por primera vez, y caer en la cuenta de que todos estos lugares que yo estaba dibujando, me di cuenta en algún minuto que no tenían nombre, ¿eh? Aparte del nombre genérico de Cordillera Darwin, que son estos territorios que están en las postrimerías de Tierra del Fuego, casi cayéndose al canal Beagle, ¿eh? Que ya son los últimos rincones del sur de la Tierra, es como la última esquina del planeta, ¿eh? Y ese privilegio, bueno, en algún minuto se cruza con esto de encontrarme con paisajes sin nombre, ¿eh? Paisajes, curiosamente, casi como enmudecidos, ¿eh? Que esto es una contradicción porque son paisajes muy vivos, ruidosos, ¿eh? Pero que no tenían nombre, no se podían pronunciar sus nombres, y caer también en la cuenta de que es imposible, quien conoce un poco la historia de Tierra del Fuego, que esos territorios maravillosos no hayan tenido nombre, ¿no? ¿Y por qué motivo? Porque hace 10.000 años llegó el pueblo Selknam, cruzó el estrecho de Magallanes en algún minuto en que se produjo un puente, persiguiendo su alimento, que eran básicamente las manadas de guanaco, y se quedaron en esa tierra, y durante 10.000 años la poblaron, la vivieron, la disfrutaron, y fueron una cultura extraordinaria. Entonces, en 10.000 años, para que uno se haga una idea, entra casi 2 veces la historia de nuestra civilización, la historia escrita, hablando de Egipto, Mesopotamia, etc. O sea, es una historia gigantesca, y muy longeva, lo que hace entender que esos lugares es imposible que no hayan tenido nombre después de haber sido recorridos por 10.000 años por un pueblo, que no hayan tenido valores, que no hayan significado algo, que no hayan servido de referencia, que no hayan sido un lugar donde pasaron muchas cosas, muchas historias que desconocemos. Y también constatar que, bueno, el no tener nombre no era un error de información, porque empecé a cachurear todos los mapas, todos los registros históricos que habían, y efectivamente no habían nombres oficiales, ¿no? Entonces, ahí es donde, bueno, viene la reflexión de decir, bueno, si este lugar fue habitado por 10.000 años, por un pueblo que fue despojado de esas tierras, deportado, objeto de un genocidio, borrado también de la toponimia, del paisaje, lo más lógico era tratar de hacer un esfuerzo por hacer una especie de arqueología de los topónimos, ¿no? Y fracasé, digamos, en ese ejercicio desde el punto de vista del intento de recuperarlo, hasta que encontré una ventana que fue una apertura, digamos, a un mundo extraordinario, que fue contactarme con la corporación Selknam, cuya presidenta está aquí, que es Hemani Monina, a quien me atreví a contarle este descubrimiento que yo había hecho, que en el fondo era descubrir que no había nombres, es como descubrir algo que no existe, ¿ya? Pero que tenía mucho sentido tratar de ponerlo en valor, y quienes podían, era la última opción que existía, era a través del pueblo Selknam recuperar esos nombres. Y Hemani, a través de la corporación,
entendió este proyecto y emprendió un trabajo que ella lo va a poder contar y que es maravilloso, que finalmente terminó reconociendo 18 cumbres, que son cumbres impresionantes. Recuerden esas palabras cuando algún día tengan el privilegio de visitar estos lugares, y ahora tienen estos nombres originarios. Y 10 lagunas, que también son cada una de ellas maravillosas, un descubrimiento. Entonces todo esto tomó sentido, 28 hitos naturales con 28 topónimos Selknam merecían ser un parque en el fondo del paisaje ancestral, y allí ha ido creciendo esto, y el entusiasmo ha llevado a que el municipio los declaró oficialmente, y ahora estamos en la carrera de que además esto entren en la cartografía oficial chilena del Instituto Geográfico Militar, que es nuestro siguiente paso, para que efectivamente quien llegue allí no le suceda lo que me sucedió a mí, de encontrarse con paisajes sin nombres, y que además tenga la oportunidad de llegar al pueblo Selknam, a su historia. Yo digo siempre devolverlos a la vida, a pesar de que ellos están vivos. De hecho, aquí Gemani es Selknam. Pero devolverles la vida generosamente en ese paisaje que habitaron por 10.000 años. Entonces, todo eso cobró sentido, y cobró sentido que mis dibujos, que siempre han sido una cosa totalmente personal, nunca tuvieron ningún apetito de ser publicados. Yo junté más de 200 dibujos. En algún minuto tomó sentido que fueran el lenguaje ancestral, como decía Paulina, son como estos dibujos rupestres, que es un lenguaje tan antiguo como el lenguaje de señas para comunicar universalmente estos lugares y compartirlos con el resto de las personas. Y pienso que también, sin ser exagerado, creo que con el mundo también, porque como decía, este es el último rincón del planeta que está prístino, y que está afortunadamente hoy día reconocido con estos nombres, y que nos permiten acercarnos a la cultura Selknam. Entonces, todo esto es un relato que se desencadena, nunca fue un proyecto, fueron secuencias de descubrimientos, sorpresas, hallazgos, y que finalmente tomaron un sentido para poder compartirlo. No sé si me extendí mucho, Rodrigo, con la historia, pero podría seguir hablando horas y horas de los detalles de todo esto, pero traté de resumir 15 años en, no sé, en 5 minutos. Lo siento. Para nada, Sergio. O sea, es demasiado bonito escucharte y entender la génesis de un proyecto como ese. Yo creo que es muy importante ese contexto que nos has dado. Y si bien voy a esperar un poquito todavía para preguntarle a don Miguel Launer quién dibuja mejor los árboles y otro tipo de cosas, quiero obviamente darle la palabra a Gemani Molina, presidenta de la Corporación Selknam de Chile, y básicamente abriendo como con un comentario de ella misma y de su comunidad, ¿no? Primera vez que alguien nos considera vivos, presentes y con derechos. Gemani, así de fuerte es este proyecto, y así de negligente de alguna manera ha sido nuestra irresponsabilidad como país. Bueno, sí, la verdad es que me hago cargo de mis palabras, porque es lo que hemos vivido. En este camino que llevamos desde 6 años ya, tratando de abrirnos paso, de abrir ventanas y de ser escuchados, hemos tenido la oportunidad de recibir y escuchar a muchas personas que llegan con proyectos muy bonitos, pero todos llegan listos, todos llegan desde una perspectiva personal, en donde quieren hacer un homenaje al pueblo Selknam, en donde básicamente quieren hablar por nosotros y quieren hacerse cargo de nosotros para visibilizar nuestra existencia, lo que se agradece. Pero cuando llega Sergio con este proyecto, fue totalmente distinto, porque primero tenía que ver directamente con la vida y no con un homenaje a un muerto. Segundo, era participativo, y teníamos la posibilidad de nosotros hacer un trabajo no solo investigativo, sino que un trabajo a nivel familiar y comunitario, que significó varias experiencias, no solamente poner un nombre. Acá eso creo que fue como el resultado de un tremendo trabajo que
que no tenía como la visión de buscar un nombre, sino que la misión en realidad de buscarle el verdadero sentido a esa laguna, a ese cerro, ¿no es cierto?, a esa cumbre, y sentirla. Entonces, se convierte para nosotros en una participación real, concreta y de acción. Nosotros como comunidad siempre tenemos estas reuniones y este trabajo de fortalecimiento cultural, pero esto nos dio un incentivo mayor en donde fuimos actores principales y no solamente quienes decían, oh, que está lindo el proyecto, ya, bueno, vamos a apoyarlo, o simplemente decir, ¿sabes qué? Mucha suerte, sabemos que no podemos decirte que sí o que no a tu proyecto, pero nosotros no nos podemos hacer parte porque no nos representan. Entonces, básicamente nos convertimos como en partner con Sergio y la comunidad y comenzamos a hacer este trabajo interno de conocer más allá de lo que va en un libro, sino que viajar, ¿no es cierto?, a través de este código QR, ver las cumbres, sentirlas, tener conversaciones con nuestros mayores, tener muchas reuniones entre nosotros y también, o sea, pedir la iluminación a los ancestros para que lleguen esos nombres y no sean nuestra voluntad y nuestro ego de querer poner un nombre, sino que sea algo que realmente tenga una significación con el espacio físico, con la geografía y con nuestra historia. Así fueron surgiendo los nombres, y quizás por eso tiene tanta importancia para nosotros, porque fue, y creo que ha sido uno de los trabajos comunitarios en donde entra una persona que no es Cernam, pero que se hace partícipe de este trabajo y nos ayuda, no como el papá que toma de la mano a un niño para guiarlo, sino que él se hace parte del grupo y todos aprendimos juntos. Entonces, por eso yo creo que tiene tanta importancia. En lo personal fue una experiencia maravillosa, estamos muy agradecidos con Sergio, primero porque desde el ego del ser humano pudo haber puesto los nombres que hubiese querido, ¿no? O sea, pudo haber buscado en la historiografía nacional algún referente y lo hubiese puesto. Pero en ese acto, ¿no es cierto?, de conciencia y también de humildad, el saber que había toda una historia de mucho dolor, y dar esa posibilidad y dar paz a que seamos nosotros los protagonistas, creo que eso engrandece al ser humano y eso nos hace seguir todavía y seguimos avanzando y seguimos ahí con planes y vamos a ver qué pasa. La idea es hacer una continuidad de como bien decía Sergio, que en algún momento en el futuro la gente que visite estos lugares y vea la cartografía oficial de Chile encuentre que ya están los nombres ahí, que nadie más va a poder ponerle otro nombre que no tenga la pertinencia y el significado que realmente corresponde al lugar. Así que, bueno, a nombre de la comunidad, de la corporación y de quienes hicimos este trabajo, siempre vamos a estar muy agradecidos con Sergio y la acogida que tuvo nuestro aporte en este libro. Gemani, y perdón, y algo extraordinariamente importante, el libro está escrito en español, en inglés y en Selknam. Eso es muy importante. O sea, esto no es como una especie de congreso para hablar de las mujeres donde hay solamente hombres, ¿no? Que pasa a veces estas contradicciones. Este es un libro para hablar de la cultura Selknam que además está escrito en vuestro idioma. Eso debe haber sido un esfuerzo tremendo, pero está, y creo que es muy importante cuando uno entiende la profundidad cultural de este proyecto que han hecho ustedes como comunidad junto a Sergio. Bueno, sí, mira, la verdad es que el tema del idioma es un tema que está en este minuto con mucho esfuerzo, fortaleciéndose. Existen muy pocos recordadores y de alguna manera también hay personas que no siendo Selknam también estudian mucho el idioma. Y bueno, hay personas que cooperaron con Sergio en ese sentido y hicieron esa traducción, así que realmente se valora mucho. Muchas gracias, Gemani, vamos a seguir conversando, pero quiero aprovechar la presencia de nuestro Premio Nacional de Arquitectura 2019,
don Miguel Launer, que tal como comentaba Sergio, bueno, por distintas razones a las de Sergio, tuvo que estar, digamos, obligado, pero también tuvo que estar y vivir en Tierra del Fuego. Y yo tengo acá la segunda edición de este libro de Miguel, que es La vida a pesar de todo, donde justamente están sus dibujos, sus croquis de su experiencia en Isla Dawson. Don Miguel, no sé, quiero preguntarle qué le pasó a usted cuando supo de este proyecto de Sergio Bertsfield junto a la comunidad Selknam, donde el lenguaje principal del libro era justamente el dibujo, el croquis, y donde se hablaba de una comunidad que había sufrido de alguna manera un genocidio. Parece que hay muchas líneas de conversación directas e indirectas con su propio proyecto, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias, estimado Rodrigo. Sergio, felicitaciones. Un gusto conocer a Hemani Molina. Yo quiero decir que el libro lanzado por Sergio es un libro bellísimo. Es un libro con dibujos y con imágenes extremadamente bellas y delicadas. Uno percibe la identificación y el respeto del autor con un territorio que recorrieron pueblos originarios hace 12.000 años y que hoy desgraciadamente están casi extinguidos. Además el hecho que haya incorporado la lengua cahuéscar contribuye muchísimo a constatar el respeto de estos pueblos originarios por el territorio que habitaron. Son nombres bellísimos, vinculados en general a la naturaleza, a la tierra y al mar. Hay un monte que en lengua cahuéscar se llama el refugio de las raíces. Miren qué cosa más hermosa. Otro se llama encuentro de nube y de nieve. Otro, la que toca las nieves, para identificar a algún monte en particular. Aprendemos que en lengua cahuéscar una ballena de dimensiones descomunales se llama Tancator. Y también nos enteramos que hubo un héroe del pueblo Selknam que lideró la rebelión contra los europeos que estaban exterminándolos en la Tierra del Fuego, que se llama Secreyot. En definitiva, este es un libro, además, que aparece en un momento extremadamente oportuno. Por primera vez en la historia de Chile, los pueblos originarios son respetados y se incorporan como protagonistas fundamentales en la redacción del próximo texto constitucional que nos gobernará probablemente por varios decenios de aquí en adelante. Eso es una situación que se ha originado hace muy poco tiempo, gracias al esfuerzo de estos personas que aún permanecen, sobreviven del genocidio que se practicó en estos lugares, y también a esfuerzos como los que hoy nos presenta Sergio. Eso es extremadamente importante. Va a contribuir notablemente a que tengamos un país infinitamente más justo. Yo quiero decir que hasta no hace nada. Nosotros cuando estudiamos en el liceo la historia de estos pueblos, remotamente algo conocíamos. Desde luego los conocimos siempre como los Onas y los Alacalufes. Jamás nos enteramos
de los nombres con que ellos mismos se identificaban, que es una situación, yo diría, que no tiene más de 30 años a esta parte, a lo sumo, que además es una expresión de la dominación de que fueron víctimas. Hay que tener presente que esto también tuvo su origen desgraciado en los primeros navegantes europeos que cruzaron por el estrecho de Magallanes, que visitaron esa zona, y en particular, aunque parezca increíble, por una personalidad a la cual la humanidad le debe tantísimo, que es Charles Darwin, pero que se permitió escribir lo siguiente en su libro fundamental, La Vuelta a un naturalismo sobre el mundo. Dice textualmente Darwin: me sorprendió ver que la diferencia entre el hombre salvaje y el civilizado era tan grande. Es mayor que la diferencia entre un animal silvestre y uno domesticado, debido a que en el hombre existe mayor capacidad de perfeccionamiento. Fueron las palabras que usó para describir el contraste entre los 3 indígenas civilizados que embarcaron en el Beagle y el resto de los nativos en su viaje un naturalista alrededor del mundo. Darwin consideraba a estos indígenas como, comillas, las criaturas más abyectas y miserables. Al oír a un fueguino hablar su idioma, Darwin comentó que, comillas, los gritos de los animales domésticos eran mucho más comprensibles. Claro, y esto proviniendo de una figura tan influyente en la historia de la humanidad, por cierto, se extendió y en nuestro propio país hizo suyo esos conceptos, en lo que es inconcebible. Hay que pensar que el genocidio practicado contra los pueblos Selknam y Cahuéscar fundamentalmente se origina a fines del siglo XIX con motivo de la colonización de la Tierra del Fuego y por otra desgracia adicional, que es el descubrimiento de unos yacimientos auríferos en las proximidades del estrecho de Magallanes. En ese rincón del estrecho se llama Bahía Inútil, y que significó que cuanto aventurero del mundo existía llegó a tratar de extraer el oro de estos lugares. Y hay uno que se hizo famoso, Julius Popper, un romano, que se jactaba de pagar por cada oreja de un hombre Selknam o una mujer que recibía como testimonio de que habían sido asesinados. Esta es una historia no suficientemente conocida en Chile y es un deber conocerlo. Y la reparación de tanto daño está recién comenzando. Como dijo Rodrigo y también Sergio, las circunstancias me llevaron a mí a estar confinado en la isla Dawson. La isla Dawson fue un lugar que eligieron los personajes de la iglesia italiano dirigidos por José Fagnano, un poco motivados con el propósito de salvar a estos pueblos originarios del exterminio de que estaban siendo víctimas, y llegaron a Chile, lograron la autorización del gobierno de Chile a fines del siglo XIX para instalar una misión que se llamó San Rafael en la isla Dawson. Y bueno, allí ellos, claro, hicieron esfuerzos por salvar de alguna manera del exterminio a estos pueblos originarios. Más aún, los propios
terratenientes que se fueron haciendo dueños de la Tierra del Fuego, incluso los embarcaban a conciencia para que se fueran a la isla Dawson con tal de deshacerse de ellos. Pero claro, estos frailes italianos no tenían, digamos, los conceptos contemporáneos de cómo tratar con pueblos originarios, y su único propósito fue evangelizarlos. Un poco dominaba también este concepto de Darwin, que se trataba de pueblos primitivos, salvajes, y había que salvarlos del demonio. Bueno, y los sustrayeron de su hábitat natural, los vistieron, les trataron de introducir las comidas tradicionales, digamos, occidentales, y de alguna manera, no obstante sus buenos propósitos, contribuyeron al exterminio de ellos, porque fueron víctimas de las enfermedades que les transmitían los occidentales, que llegaron teóricamente a ayudarlos. En mi estadía en la isla, yo además aprendí a admirar esa naturaleza. Yo no he estado en ningún lugar del mundo en que haya captado tal fuerza de la naturaleza, con vientos con mucha frecuencia, sobre 100 kilómetros por hora, que te desplazaban yendo caminando, te hacían saltar, con lluvias torrenciales, 2 o 3 veces al día, que concluían y se despejaba un cielo maravilloso, esplendoroso, espectacular, con unos nimbos que cruzaban unas nubes a una velocidad que no he visto nunca en mi vida en el espacio, con el escenario de la cordillera Darwin cayendo nevada hasta las aguas del estrecho. A nosotros nos tocó todavía la presencia de numerosos restos de árboles calcinados de lo que había sido la explotación de la riqueza forestal, que extinguió un verdadero santuario de la naturaleza, que era la isla Dawson. Yo me permití, con mis conocimientos, constatar en unos troncos que estaban aserrados y calculando que esos árboles que fueron extinguidos tienen que haber tenido entre 1000 y 2000 años. Prácticamente todos eran coihues. Imagínense si no hubiera habido la explotación que hizo esta empresa forestal a comienzo del siglo XX, hoy día lo estaríamos preservando como verdadero santuario de la naturaleza, estaría declarado Monumento Nacional y Patrimonio de la Humanidad con toda certeza, y fue extinguida sin misericordia. Y entonces nos tocó la circunstancia, la vida, porque fui a dar allá, comprender la fuerza de ese territorio que poblaron estos pueblos nómades, que dominaron los cahuéscar, que eran pueblos canoeros, dominaron la fuerza increíble de los oleajes en el estrecho de Magallanes, unas marejadas increíbles. ¿Cómo pudieron manejarse con tal maestría? En fin, creo que Sergio ha hecho una enorme contribución. Y repito, no puede venir más oportuna, porque no cabe duda que el nuevo texto constitucional que aprobemos tendrá que tener como un párrafo fundamental el respeto y la preservación de las culturas de estos pueblos que francamente han hecho una gran contribución, serán una gran contribución a nuestra cultura nacional. De manera que reitero mis felicitaciones. Es un libro tan oportuno y necesario justamente para complementar este esfuerzo que iniciamos los chilenos de darnos una nueva carta fundamental, verdaderamente con un sentido de humanidad
que es necesario. Gracias. Tremendo aporte, don Miguel Launer. Solamente faltó que nos dijera quién dibuja mejor los árboles, ¿usted o Sergio? No, Sergio es más delicado. Yo soy más brutal. Ahora, a mí me tocó un escenario de restos calcinados dramáticos, realmente, que yo representé. Y Sergio recorrió bosques que están en pie, indudablemente mucho más amables y muchísimo menos dramáticos. Quiero decir que en la isla, nosotros, la única oportunidad que hemos podido regresar fue el año 2003, cuando se cumplieron 30 años del golpe militar y la Armada autorizó una visita de quienes habíamos estado ahí confinados. Llegaron unos 100 compañeros de Punta Arenas y unos 30 de los que veníamos de Santiago. Y una cosa sorprendente fue advertir que el paisaje había cambiado. La Armada aparentemente contrató a una empresa a la que le vendió todos estos restos de árboles calcinados y ahora se ven unas praderas idílicas, generosas, suaves, sin ese espectáculo increíble que eran estos árboles dramáticos. O sea, nos cambiaron el switch, como decimos nosotros. Yo venía avisándole a los compañeros, aquí vamos a llegar y vamos a ver esto, aquí lo otro, las pinzas. Desapareció. Incluso la postación eléctrica que habíamos tenido que hacer como trabajo, habíamos plantado unos preciosos postes cipreses de 7 metros de alto cada 50 metros, porque la Armada había decidido construir una nueva línea eléctrica a orilla adyacente al estrecho de Magallanes. Bueno, llego el 2003 y le digo a los compañeros que veníamos la Mico, aquí van a aparecer, porque yo sabía perfectamente, por lo menos, cuáles eran los últimos que habíamos plantado. Las pinzas, no quedaba ninguno. Claro, averigüé y me dijeron, pero señor, es que ahora es mucho más barato tener un motogenerador en cada uno de los lugares en vez de estar transmitiendo energía en condiciones tan difíciles de la naturaleza, con unos vientos feroces que le volaban las líneas a cada instante, en fin, etc. De manera que hasta nos dejaron sin el espectáculo de nuestros preciosos cipreses, que yo admiraba muchísimo y me daba bastante ira tener que plantarlos cada 50 metros para un destino tan miserable. Bueno, en fin, pero no los quiero aburrir más con esta historia. Lo importante es que celebramos hoy día una obra de gran impacto en nuestro país y extremadamente oportuna. Muchísimas gracias, don Miguel Launer. Bueno, usted hablaba de los dibujos, y los dibujos son parte fundamental de este fantástico proyecto, de este libro, de este objeto también. Quiero preguntarle a Carolina Catrón y a Ricardo Azócar, de la oficina Azócar Catrón, una oficina joven, pero ya con harto prestigio. ¿Cómo tomaron este desafío? Además era hacerle el libro a un arquitecto que es Premio Nacional de Urbanismo, ¿no es cierto? A un pueblo, ¿no es cierto?, al que hay que revalorar. Había un tremendo desafío cultural, profesional, y el libro de alguna manera aparece como una herramienta creativa, el croquis también como una manera de comunicar. Cuéntenos un poquito cuál fue como el proceso para decidir cómo darle el diseño a este libro que se llama Paisajes Ancestrales del Fin del Mundo. Bueno, hola a todos. Qué difícil hablar después de don Miguel, un héroe para todo arquitecto en Chile. Intentando como abordar tu pregunta, Rodrigo, al principio de esta conversación hablaste de que finalmente este libro era más que un libro, era un proyecto. Y alineándonos con lo que dice don Miguel, de lo oportuno que este libro, finalmente nos involucramos por la potencia de este proyecto. Y
y bueno, proyectar es lanzar algo hacia el futuro. Y este libro trata de eso, de que finalmente intenta, por medio de estos dibujos, de este relato, de este bautizo que hace el pueblo Selknam a este territorio, hablar del futuro, y de ese futuro que como arquitectos estamos siempre acostumbrados a pensar de que va a ser mejor. Casi como una deformación profesional, uno siempre piensa que el futuro va a ser mejor, y de repente igual uno se pilla con que no siempre es así. Pero el libro apuesta a eso, a reconocer al pueblo Selknam como un pueblo vivo, y en ese sentido nosotros habíamos trabajado en otros libros de nuestra propia autoría, un poco en esta idea de que como arquitectos uno media entre el arte, el libro, la arquitectura y lo que hacemos, y primera vez que hacemos el libro para alguien, y bueno, y para Beresford, que es un amigo, fuimos su alumno en un momento, y era muy significativo, uno, por la potencia de este proyecto, y porque igual el desafío era hacer algo que fuera anacrónico, que es un poco lo que intentamos como armar en este libro, que pudiera ser un libro que se pudo haber editado hace 30 años atrás, no se hizo, pero se va a poder leer en 30 años hacia el futuro, y en su simpleza estaba el desafío de cómo esto se podía leer constantemente y siempre podía estar como vigente, no como un documento como del momento. O sea, intentamos no caer quizá en hacer un documento, un libro que como objeto, como dices tú, pudiera ser muy contemporáneo. O sea, todo lo contrario, intenta en su sobriedad concentrarse en lo esencial. Meticulosamente están distribuidos los párrafos en los 3 idiomas, no hay jerarquía entre los Selknam, el español o el inglés, por ejemplo, o la preponderancia del blanco en los dibujos, donde finalmente están a una página, intenta ser como muy directo. Y en ese sentido, bueno, para nosotros era un desafío finalmente plantearse un libro como un proyecto, que es finalmente lo que uno hace para cualquier cosa. Y apuntar a que finalmente este documento habla de otra manera de hacer arquitectura, o de hacer urbanismo, o de armar territorio, que es nombrar estos lugares, que finalmente es el gran valor que tiene el libro, y cómo finalmente se registran de una forma tal que es muy arquitectónico, pero como también decía Paulina al principio, puede ser muy universal, que no tiene el sesgo de la fotografía, no tiene un horario, no hay luz, no hay sombra, es muy directo en su comunicación. Y no sé qué, Carolina, ¿tú? Sí, sobre los desafíos que comenta Ricardo, uno de nuestros desafíos principales era poder presentar un territorio que era desconocido hasta para nosotros mismos. Y en ese afán por hacer una lectura relativamente coherente de esto, también era súper importante para nosotros poder posicionar este territorio, es decir, darle un lugar. Y por lo mismo también hay una lectura muy multiescalar de este lugar, que espero que sea entendido así también en el libro para quienes ya lo hayan revisado. Por lo tanto, también partimos desde una situación de América, y desde ahí vamos abordando el territorio hasta llegar hasta las últimas páginas, donde hay una serie de franjas a modo de collage, donde ya se muestra netamente el detalle incluso de la vegetación de ese lugar. Entonces también para nosotros era importante lograr contar a través de esa serie de dibujos y de fotografías un acercamiento más directo de este lugar que, insisto, hasta ahora es desconocido, pero esperamos poder conocerlo prontamente. La idea del código QR, que me parece brillante, porque en el fondo combina toda esta cosa absolutamente atemporal que tiene el libro con algo muy tecnológico, y que te permite con un clic inmediatamente dimensionar en qué parte del mundo está lo que están mostrando, en qué momento surge, viene como ya como el pedido, surge en el brainstorming, en qué momento sale esta muy buena idea, creo yo, de agregar este código QR para poder encontrar de alguna manera estos puntos tan lejanos en nuestro propio país y en nuestro planeta. Sí, bueno, era parte como del encargo. El desafío estaba en dónde poner esos códigos QR, sí, para que
no sé, en 50 años se utilizará esa misma tecnología, que finalmente ese es como lo que uno se pregunta cuando incluye este tipo de elementos. Entonces, básicamente están discretamente puestos de manera que lo que va a trascender sea el dibujo, y el código hoy funciona súper bien. Esperamos que siga así en el futuro. Pero intentaba igual mediar en esta como bitácora de viaje, donde están estos elementos como tecnológicos que dices tú, pero no compiten con lo relevante, que finalmente es poder llevar la croquera de Beresfield a un libro más masivo. Pero fue el tema más discutido, diría yo, de toda la planificación que tuvo el libro. La posición básicamente que iba a tener este QR, en principio fue discutido si iba a ir o no este código, luego el tamaño que iba a tener, porque requería un tamaño igual mínimo para que pudiera tener una lectura. Si era más pequeño de lo que está, ya no se podía leer y de esa manera no servía. Entonces, igual fue realmente lo más discutido. En un momento se pensó ponerlo mucho más grande en uno de los costados de la lámina, pero también el objetivo era, como dice Ricardo, que este código no compitiera con la lectura del croquis, sino que por el contrario lo complementara, y siempre, como mencioné anteriormente, el objetivo era poder darle una localización, situar cada una de estas cumbres y de estos paisajes que estaban descritos en el libro, y el código QR fue una estrategia apoyada principalmente por el autor, y que discutimos bastante hasta lograr localizarlo en un punto que favoreciera el croquis y la lectura de todos los paisajes. Sobre todo por lo importante del documento en sí, que finalmente es esta, como la tecnología, o esta manera un poco más masiva de poder como distribuir conocimiento, que está súper bien, que funciona en las redes sociales, etc. ¿Cómo no transformar este libro en algo que funcione durante un periodo ahora, 5 años más, y después no se pueda revisar en el futuro? Entonces, de todas maneras, están como las otras coordenadas y cosas que creemos que como que van a trascender en el tiempo, o sea, los nombres, las coordenadas de localización, que finalmente están todas como esas informaciones que son como los guiños finalmente de esta bitácora, que está puesto como en una par de páginas todas las cumbres o todas las lagunas, para ser identificadas como por sí sola, con su propio nombre, que es una bitácora finalmente, es una bitácora de viaje, donde está esta otra tecnología que obviamente si alguien quiere ocupar su teléfono, funciona súper bien. Y sobre todo lo que comentaba Carolina, que igual va como relacionado a estas distintas como escalas, desde lo global, al objeto o al paisaje en sí. Después están estos detalles de las mismas imágenes que finalmente intentan como armar esta idea de una bitácora, que finalmente es un paisaje seccionado, cuando uno croquea o dibuja en una sola fracción del paisaje, y después como tener todo el libro, uno debiese como tener la idea del conjunto, de la totalidad de este territorio, que es lo que apunta. Y en esta idea como anacrónica de pensar que ojalá, o sea, es así, este documento va a trascender en el tiempo por su importancia, y sobre todo por ser una primera piedra probablemente para un montón de otras reivindicaciones que hay que hacer con los pueblos originarios, y que estas acciones directas tienen una importancia porque van a trascender en el territorio, que eso es muy arquitectónico, muy urbano, y es muy social finalmente, que es lo que termina como por contribuir este libro. Bueno, felicitaciones por el trabajo, la verdad que el resultado es muy elegante, es un objeto además muy delicioso el libro, independiente de su potente contenido. Es muy interesante que lo haya hecho una oficina de arquitectura como son ustedes, Azócar Catrón. Aprovecho que la gente que nos está escuchando que sepa que la página web para conocerlos más es azocarcatrón.cl, y ahí pueden conocer un poquitito más de todos los premios que se han llevado y todas las cosas interesantes que han hecho en bien poco tiempo. Así que felicitaciones a ambos, o a ambes, no sé cómo hay que decir hoy día, pero yo sigo usando el español más antiguo. Quisiera
preguntarle a Paulina, editora de este libro, esto de lanzar un libro que es, no sé, es 80% fotos y sobre todo croquis, un libro que tiene códigos QR, un libro, parece un libro aventurero, no sé si tanto como las aventuras, digamos, de Sergio Bersfield, de internarse en la cordillera de Darwin, quizás algún día, bueno, le cambiaremos el nombre, pero no parece el típico libro, digamos, que uno publica y que se va a la segura, ni mucho menos. Cuéntanos un poco, Paulina, ¿qué tan aventurero fue decidirse por publicar Paisajes ancestrales del fin del mundo? Bueno, la verdad es que la editorial funciona dentro de un concepto de mucho filtro a lo que se publica, porque la verdad, Rodrigo, es que tú conoces otro de nuestros libros y siempre hay una preocupación porque en el fondo el autor esté validado, aunque sea un autor joven que está publicando su primer libro, pero que esté validado en sentido de que detrás haya un respaldo investigativo, de que se esté poniendo un contenido en el tapete que la verdad que es necesario, que va a aportar, que es producto de muchos años estudiando, compilando, investigando, escribiendo, o de ejercicios que vienen apoyados de fondos de investigación como Fondesit y CONICET, por ejemplo. Entonces, la verdad es que cuando llega Paisajes Ancestrales a las manos de la editorial a través de Sergio, el proyecto venía sustentado en que la verdad es que estaba ya súper armado, ahí ya Carolina y Ricardo habían intervenido fuertemente y era como, ok, tomar esto y ponerlo ponerlo en marcha en términos de imprimirlo, ¿no? De entrar a hacer las ediciones correspondientes, a hacer las correcciones de preprensa y meterse a imprenta con el libro. Y Sergio se lo jugó ahí, porque la verdad es que yo muchos meses antes sabía que estaba este relato en construcción y me daba mucha como curiosidad el poder conocer cómo se iba gestando el proyecto en términos de la generación de este objeto. Entonces, como te digo, llega y ya estaba en un muy buen pie de avance y un poco no pude decir que no, porque la verdad es que además, validado por Sergio, con la trayectoria que tiene, con lo bellísima persona que es, yo lo repito porque de verdad que es un agrado trabajar con él. Son pocas las veces que uno se topa y tiene esta como posibilidad de serte cómplice con un proyecto, amalgamar, de fusionarte como con los mismos objetivos. Ya he tenido todo el apoyo y la verdad es que también todas las libertades que el autor ha dado a la editorial y a mí para poder aportar en ese sentido y de manera súper respetuosa. Entonces, además, lo que yo explicaba en el principio, todas las particularidades, las singularidades que tiene el libro como un objeto de estudio, porque un libro finalmente es una herramienta de aprendizaje y es una herramienta para el autor de enseñanza. Yo sé sobre esto, mira, te lo entrego a través de este libro, toma, recógelo. Y el que recibe como lector es el que aprende e integra ese conocimiento, ¿no? Entonces, era imposible decir que no, porque también para mí, y es algo que repito siempre en este contexto, ¿no? En este tipo de preguntas, lo que me para y ha hecho que yo en el fondo me pare contra la corriente y me levante todos los días es como eso, ¿no? Es como en el fondo uno está aportando a la cultura de tu país, a que se transfieran estos conocimientos, a que en el fondo dejas un legado a través de un libro. Entonces es algo que queda, ¿no? No en vano está ese refrán que dice, para
para en el fondo marcar tu paso por esta vida tienes que escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol. Entonces yo creo que también se completó con todo esto y el sentido altruista que tiene el proyecto, la verdad es que no podías no decir que no. Es un libro súper bien recogido de todos los lectores, un libro que también ha tenido que atravesar en el contexto pandemia que estamos viviendo sin tener la posibilidad de lanzamientos presenciales. Si bien lo hemos difundido harto a través de las actividades virtuales que hemos hecho, esta es la cuarta instancia. Tuvimos también la participación en tu programa de la radio, ¿no? En donde nos abriste espacio para hablar del libro a través de Sergio. Entonces, la verdad es que ya hemos vendido más de 100 copias y sin en el fondo contar con este acto presencial que es el lanzamiento, que tú tienes la posibilidad de ir, verlo, tocarlo, comprarlo en el mismo lanzamiento, ¿no? Entonces la verdad es que ya, como bien te digo, se ha vendido más del 20% del libro, y eso es como súper gratificante porque tú sabes que está dispuesto ya en las bibliotecas, ha llegado también a universidades, está dispuesto en librerías, en la Feria Chilena del Libro, lo puedes encontrar en Contrapunto. Ahora me acaba de llegar feedback de una librería porque llegó hoy día una reposición a la Contrapunto de Costanera Center en Santiago. Entonces, como me dicen, Paulina, el libro es hermoso. Eso es como súper particular que te lo diga el jefe de la tienda, que ya está en la sala de ventas, que cuentas con el libro ahí en vitrina, y que te diga además que el libro lo considera hermoso. Entonces ha sido súper gratificante. Un libro que no solamente arquitectos, sino que es lo que yo les decía, vuelvo al principio, a cualquiera, a cualquier persona, a distintos intereses. Y eso. Felicitaciones por la apuesta, entonces, por este gran proyecto. Gracias. Estamos recibiendo algunas preguntas del público. Una es de Felipe Barrios García, que dice: ¿hay alguna arquitectura descubierta en estos viajes? Pregunta evidentemente para Sergio Bersfield. Podemos hablar, no sé, de alguna sorpresa, por lo más básica que sea, que te haya tocado en todos estos recorridos, Sergio, o solamente fue naturaleza y naturaleza y naturaleza. No, hay vestigios uno se encuentra con algunos vestigios de acciones de colonización que todavía perduran. En el caso de Caleta María o el fiordo Almirantazgo, están todavía las ruinas de lo que fue una suerte de embarcadero de la actividad forestal que se desarrolló allí, en parte, o que se intentó desarrollar en parte de esos sectores y que no prosperó, ¿no? Afortunadamente, no prosperó en el sentido de que no lograron alterar los paisajes, y además muy distante todavía de los lugares donde yo he hecho estos croquis. Pero en el trayecto uno se encuentra, claro, con algunos vestigios de la actividad ganadera, pero mucho más al norte de la zona misma donde están retratados los croquis, y en esa misma zona no hay. O sea, definitivamente, y no lamentablemente, pero afortunadamente el pueblo Selknam tenía una arquitectura muy portable, efímera, ligera, que la podía portar, porque era un pueblo que se desplazaba. Por tanto, no dejó una huella de ninguna especie del rastro de su ocupación, lo que es una maravilla. Ocupar un territorio sin dejar una marca, una huella que lo altere, habla muy bien de un pueblo. Y eso también, obviamente, que habla de una enorme responsabilidad, en el sentido de que lo que viene hacia el futuro es un desafío gigantesco, porque el deseo natural, y eso es una preocupación que me asiste a mí en lo personal, lo hemos conversado a veces, muchas veces, y estamos permanentemente en conversación en ese punto en particular con Gemani, es cómo no hacer que dar a conocer estos lugares se transforme en el inicio de su destrucción.
cómo hacer que el dar a conocer estos lugares sea el inicio de su protección, pero no una protección basada en el turismo clásico, basada en la transformación del entorno, sino que dejarlos o habitarlos o ocuparlos como lo ocupó el pueblo Selknam, sin dejar ningún rastro, sin alterar ni un solo milímetro del paisaje. Entonces ese es un desafío grande, un desafío de la civilización, uno diría, y bueno, para el caso del futuro de ese territorio, es importante desde ya empezar a pensar cómo no dejar rastros con lo que hagamos o lo que se puede hacer, y que sea siempre el paisaje, el que esté presente, soberano, que es ese regalo de la naturaleza. A mí siempre me impacta de esos lugares que, lo he dicho otras veces, uno siente que está sin tiempo, como si estuviera en el primer minuto desde su creación, no con una connotación necesariamente religiosa, sino que desde su creación evolutiva, porque están intactos, y eso es impresionante, abrumador, y también una advertencia de responsabilidad que debemos cuidar, y ojalá todo lo que se haga en el futuro no deje rastros que alteren esa maravilla de la Tierra. No sé si le respondí la pregunta a Felipe, pero sí, hay huellas, pero las huellas son afortunadamente alejadas de estos sitios. Y bueno, hay que tener claro que son lugares no habitados hoy día, con muy pocas personas, digamos, que están en la parte más al norte y que tienen una bajísima densidad. Por tanto, la presencia del ser humano es mínima. Ahora hay que reconocer también que esto es un desafío porque en Chile se está construyendo una carretera, no una carretera, un camino que une con Yandegaya, que es el canal Beagle, y que eso está abriendo estos territorios al mundo, ¿no? Y eso puede ser muy bueno para la conexión, digamos, de las personas, del territorio, pero puede ser muy malo para la preservación y la protección de estos lugares. Por tanto, hay una responsabilidad muy grande, urgente, y que hay que empezar a trabajarla desde ya, antes de que sea tarde. Muchas gracias, Sergio. Tengo una última pregunta para Gemani, antes de empezar a cerrar este conversatorio. Permíteme. Perdón, don Miguel, por favor. Sí, quiero, sobre esta pregunta que contestó Sergio, yo quiero decir que en la isla Dawson, la única localidad habitada se llama Puerto Harris, hay un cementerio indígena donde reposan los restos de las personas de origen Selknam o Cahuéscar que permanecieron en la misión San Rafael y que fallecieron allí. Y es un tesoro que debería significar una investigación muy interesante. Desgraciadamente la Armada, desde que tomó posesión de la isla hasta el día de hoy, no permite el ingreso prácticamente de nadie a la isla, de manera que el Consejo Monumento lo designó Monumento Nacional, pero gracias a una pequeña investigación que alcanzamos a hacer entre Ángel Cabezas y yo, pero eso amerita un estudio interesante. Puede significar muchísimo, y la verdad que yo no tengo idea cómo puede estar protegido hoy día. Así es. Gracias, don Miguel. Gemani, hay algo que creo que es interesante que nos puedas contar, que tiene que ver con el Senado, que tiene que ver con una asignación de recursos, y que tiene que ver con un estudio que podría permitir que el pueblo Selknam tenga un reconocimiento, no sé si decir cómo corresponde, quizás como decir mínimo. Cuéntanos un poco cuál es la expectativa de eso que podría pasar en el Senado. Gracias por la pregunta. En verdad es una pregunta demasiado importante de contestar. Creo que podría partir contándoles que nosotros del año 2019
ingresamos un proyecto de ley propio en el que lo único que solicitamos al Congreso es que se modifique la ley indígena, ¿no es cierto?, y se abra una coma y se ponga y el pueblo Selknam y se cierre con el punto. No tiene mayor implicancia y ni tampoco estamos solicitando nada más, solamente ser integrados en la ley, puesto que ello nos entrega las herramientas legales para ser sujetos de derechos en este país en igualdad de condiciones con el resto de los pueblos preexistentes. Sin embargo, tengo que destacar también el hecho de que cuando hicimos este trabajo, ¿no es cierto?, de visibilización, encontramos muy buena acogida en la Cámara de Diputados, y nuestro proyecto de ley, que fue en forma absolutamente propio, lo hicimos con la ayuda de nuestro asesor, nuestro hermano Aymara Quechua, don Ariel León, y lo ingresamos con firma transversal de todas las bancadas. Entonces, esa es una particularidad de nuestro proyecto. Y cuando se discutió en la Cámara de Diputados, tuvimos, que fue el 24 de junio del año pasado, que tuvimos una votación maravillosa de 148 votos a favor con 2 abstenciones. Dicho esto, sigue la segunda etapa, ¿no es cierto? Y empezamos a trabajar para tener este acercamiento con la Cámara Alta y darnos a conocer, tener estas reuniones para poder lograr llegar, ¿no es cierto?, a ser puestos en tabla, pero viene primero el estallido social, cosa que nos hace que se detenga este proceso, y luego viene la contingencia de COVID, que definitivamente nos deja bastante atrás en las prioridades. Y justamente existe un estudio que es antropológico e historiográfico que es necesario para poder avanzar en la discusión y que se ponga, digamos, en tabla nuestro proyecto. Este estudio necesariamente tiene que ser desde el Estado, así como fue en su momento con el pueblo Diaguita, cuando se le integró la ley, y como también fue hace muy poco que el hermano pueblo Chango también fue integrado a la ley, que también tuvo este mismo estudio. Esto es lo que nosotros estamos en este minuto solicitando al Estado, que nos entregue este financiamiento y que se llame a la licitación para que nuestro estudio pueda ser elaborado lo antes posible para poder seguir avanzando y que lleguemos a discusión, ¿no es cierto?, y se ponga en tabla nuestro proyecto de ley en la Cámara del Senado y podamos por fin contar con esta realidad que estamos esperando, que es un poquitito de justicia, que es un poco de dignificación a nuestra historia, puesto que hoy en día nosotros estamos sintiendo que el genocidio todavía no termina. Día a día tenemos que luchar contra la palabra exterminio, día a día tenemos que explicar y dar cuenta de por qué estamos vivos, y tenemos que defender nuestra cultura y nuestro patrimonio material e inmaterial con mucha adversidad. Entonces, ha sido muy difícil este proceso, y tenemos en este minuto una campaña bastante fuerte que sale desde nuestro canal de YouTube hacia nuestra página oficial de Facebook, Corporación Selknam Chile, y de ahí se distribuye al Instagram, al Twitter, y obviamente con el apoyo de mucha gente que empatiza con nuestra situación, con hermanos de otros pueblos, de otras organizaciones originarias, tanto chilenas como de otros países, y también con la ayuda de la academia, con la ayuda de muchos artistas que nos conocen, que tienen un contacto bastante cercano con nosotros, y muchos actores de la sociedad. Este trabajo lo estamos haciendo con mucha esperanza y obviamente tratando de llegar a los políticos, ¿no es cierto?, de nuestro país, para que nos den esa oportunidad de presentarnos, de entregar nuestros antecedentes, porque nosotros jamás hemos tenido el temor de hacer ese estudio, todo lo contrario, lo hemos solicitado muchas veces, y también contarle a quienes nos están escuchando que como corporación tenemos convenios, que ya estamos haciendo estudios al interior de nuestra comunidad, las familias que pertenecen a la corporación, estamos todas avanzando en estos estudios, y la idea es justamente, y entendemos que pueden haber muchas dudas al respecto de nuestra sobrevivencia, también cabe señalar que nuestra historia no es tan antigua, o sea, hay mucha gente que cuando escucha hablar del pueblo Selknam se imagina un pueblo prehistórico, paleolítico, que ya está extinto, porque eso es lo que nos enseñan en el colegio. O sea, a mí misma me lo enseñaron en el colegio.
Pero resulta que en nuestra historia, si vemos el tiempo histórico, la línea histórica del país, esto pasó hace 130 años y un poquito más quizás, no más. Entonces, en 130 años, si somos bien objetivos, ¿cuántas generaciones pueden pasar? Esa es nuestra realidad hoy en día y es lo que queremos hacer, saber al país y obviamente hacer el llamado al Estado, ¿no es cierto?, al gobierno, porque es el gobierno, es el Estado el que tiene que poner este recurso, que no es tanto tampoco, para que se haga esta licitación y se nos pueda poner en tabla para que se haga la votación y podamos por fin ver un poco la luz de la esperanza, ¿no es cierto? Y tener esa pequeña cuota de dignificación que nuestros ancestros necesitan. Muchas gracias. Sin duda, Gemani. Muchísimas gracias, Gemani Molina, don Miguel Launer, Paulina Jarpa, Ricardo Azócar y Carolina Catrón. Bueno, por supuesto, Sergio Bersville. Voy a dejar a Claudio Arce para que empiece a cerrar esta muy bonita tarde que hemos tenido, en que hemos podido conversar en este lanzamiento del libro Paisajes Ancestrales del Fin del Mundo, como parte y como contexto de la Trienal Sur del Mundo que lidera Claudio. Así que, Claudio, por favor. Muchas gracias, Rodrigo. Primero decir que este es un equipo, que somos varios acá y que es mucha gente, pero muy agradecido, y comentar de que estamos realmente felices con este conversatorio. Quiero agradecer a Gemani, a Carolina, a Paulina, a Ricardo, a don Miguel, que teníamos muchas ganas de tenerlo acá en la Trienal, así que muy bienvenido, ¿ya? A Sergio por esta oportunidad, y comentar que Rodrigo también se integró a este equipo de la Trienal, así que cuando es parte, es uno de los curadores de la Trienal, así que le damos también una muy bienvenida. Y quiero dejarlos invitados a la página web donde está este conversatorio, pero también hay un conversatorio maravilloso la semana pasada con el padre Río, el ministro Ward y Ignacio de Planred, además de Helen de la Cámara, donde se trataron todo lo relativo a la ley de integración. Creo que es súper interesante, están todos los conversatorios, y ya creo que son cerca de 8 que hemos tenido, así que son... O sea, sí, hay harto material, así que los dejo invitados a www.trinal.cl, así que van a estar. Y, por último, quiero pedirle a César que nos cierre. César es el presidente de la delegación, ahí está mostrando la página. César es el presidente de la delegación Magallanes, y lo hemos invitado hoy día porque tiene relación con su territorio, y quiero que él, en definitiva, cierre este conversatorio, este diálogo trienal, y darle las gracias a cada uno de ustedes por haber estado acá. César, por favor. Muchas gracias, Claudio. La verdad que no dejo de valorar esta tremenda actividad, este trabajo de Sergio. Yo en lo personal, la verdad que me siento muy tocado con esto. Me pasó un poco al revés de Sergio. Yo llegué de Concepción hace 18 años a Magallanes. Y efectivamente, cuando uno empieza a conocer la zona, empieza a conocer esta historia que está completamente vetada al resto del país, de este pueblo que, ¿cierto?, tiene todavía una huella viva, ¿cierto?, a través de lo que hemos conocido. Es importante poder valorar y poder transmitir eso, no solamente a los arquitectos, sino que también a toda la ciudadanía. La verdad que para uno no deja de ser impactante, y también voy a hacer otro enlace en lo personal, porque hace 18 años, justamente el 2003, me tocó mi primer trabajo en Magallanes, que fue construir una plaza en el acceso de la capilla San Rafael en Isla Dawson, que era justamente un proyecto que había elaborado don Miguel Launer a través de unos croquis que por ahí nos conseguimos en una cuestión de meses. Tuvimos que armar una plaza con cipreses de las Huaytecas, con unas baldosas según los diseños de don Miguel. Y ahora, 18 años después, puedo encontrar el tremendo valor de ese aporte, quizá muy silencioso de mi ámbito de trabajo. Yo trabajo justamente en la Armada de Chile. Así que, bueno, en lo personal, en lo gremial, yo creo que es un evento fantástico, maravilloso, de poder transmitir al resto de las regiones, ¿cierto?, este valor que existe ahí en Tierra del Fuego, y que ahora empieza a tomar no solamente vida, ¿cierto?, que también empieza a tomar un nombre.
A mí también otra de las cosas que me extrañó llegando de Concepción, una Concepción frecuentemente encuentra toponimia, ¿cierto?, que tiene que ver con nuestro pueblo mapuche. Acá en Magallanes es algo muy distinto, entonces el hecho de poder valorar los nombres, algo muy simple, y por otro lado el hecho de también a través de esa cultura de este pueblo, ¿cierto?, del trazo, poder volver a darle vida y sentido a estos espacios, a estos lugares. Yo encuentro que es algo maravilloso, algo muy potente, y ciertamente como delegación, todos nuestros colegas estamos muy gratos y contentos de este hermoso trabajo, así que felicitaciones, un abrazo caluroso, afectuoso de acá de Magallanes a todos, a cada uno de ustedes, y muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Permíteme un par de palabras, Rodrigo, porque me acabo de enterar de una enorme sorpresa. Por favor, don Miguel. Bueno, ocurre que cuando hicimos la restauración de la iglesia de Puerto Harry, quedaron pendientes todos los trabajos exteriores que yo también había diseñado. Una plazuela para honrar el monumento a José Fagnano, una protección de los vientos que llamé un órgano, una pasarela con el objeto de evitar la turba del terreno que permite acceder a la plazuela de la iglesia en forma digna, en fin. Y ocurre que cuando viajamos el 2003, yo reparé que esos trabajos no estaban hechos. Dicho sea paso, la Armada se quedó siempre, hasta el día de hoy, con los originales de todos los dibujos que yo hice respecto a la restauración de la iglesia, y no he logrado que los entregue. Bueno, en ese viaje, el 2003, estaba presente el comandante de la zona naval y le hice presente esa situación, que faltaban los exteriores. Recién hoy me vengo a enterar que César fue el encargado de realizar esos exteriores. Yo no tenía la menor idea que lo hizo. Yo me enteré por un viaje posterior que hizo hace años otra persona que me trajo fotos, que eso se había complementado, siguiendo exactamente el diseño que yo hice. Las baldosas, por ejemplo, yo tenía previsto que cada uno de nosotros que estaba ahí confinado iba a realizar una de esas 36 baldosas. Éramos 36. Y el resto, bueno, todo con coibo, el único material existente en la isla, el órgano para defender el viento surwest, bueno, y el busto de Fagnano como se merecía. De manera que esta reunión ha tenido para mí una gratísima sorpresa, y le agradezco a César que haya asumido esa responsabilidad. Bueno, ahora qué maravilla, sí, ¿no, Claudio? De todas maneras. Los encuentros, por encuentro. El partido más encima termina con un gol de chilena, o sea, pero extraordinario. Mira, la Trienal se transformaba en un lugar de encuentro, y así mismo quiero dejarlos invitados a todos los participantes de hoy a que por favor se sientan invitados a, de alguna manera, que si tienen alguna idea, tienen alguna, nosotros todos lo aceptamos, son todos bienvenidos, de manera que queremos que un poco este proyecto sea un proyecto de todas las delegaciones, por eso está César acá, y es un proyecto transversal de este país, y queremos proponer, la idea es proponer mejores ciudades intermedias, así que, y ciudades humanas. Así que eso, buenas noches a todos y muchas gracias.